¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, bienvenida, bienvenides a una noche más. Estas noches, este espacio para bajar de peso. ¿Y cómo vamos a bajar de peso? Pues con técnicas, con ejercicios que te voy a ofrecer aquí, el único canal en donde identificas el origen de las circunstancias y además, o sea, este es el qué y el cómo es algún ejercicio, alguna técnica, entendiendo que todo es un proceso, ¿eh? Es un proceso y yo espero que ya las personas que han seguido todas estas transmisiones me hagan conocer si ya están teniendo algunos de los resultados. Seguramente sí, habrá quienes todavía no identifiquen y para que tú sepas si estás bajando de peso, tengo un video aquí mismo en el canal que dice, ¿cómo sé que estoy bajando de peso? Bueno, eso para un rato, no te vayas, permanece aquí y permanece aquí porque esta noche hay sorteo. Esta noche va a haber sorteo y les voy a pedir, por favor, que eviten no olvidarse de poner hashtag kilos abajo ya, porque esta va a ser una clave bien importante. Así que ve poniendo hashtag kilos abajo ya, para que este video, para que este material, para que este contenido llegue a las personas que están batallando, que están teniendo una guerra con este tema del sobrepeso. Y luego también, acuérdense que estamos viendo este tema del el buen fin de semana. Y el día de hoy tiene que, esto que yo te voy a, de lo que te voy a hablar de el buen fin, tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy se llama se les acabó su gordito, se les acabó su gordita. Sí, ¿no? Esta frase que constantemente estamos viendo en los memes pues, de este maravilloso internet, de las diferentes plataformas, se les acabó su gordito, ahora sí. Y ahora sí, porque si tu situación, acuérdense que hoy vamos a hablar de el tema de la adicción a la comida. Y no es solamente es que estamos de repente tan desconectados, no estamos como con esta conciencia, mente y cuerpo, emociones, corazón, que a veces nos damos cuenta que tenemos una adicción. Y a veces, ¿qué crees? A veces no. Y mira, ahorita estamos hablando en el tema de la adicción de comida, ¿sí? Estamos hablando de adicción a los carbos, adicción a los azúcares, a todo el alimento blanco, vamos a decirlo así, que pues obviamente nos traen consecuencias. Entre ellas, pues bueno, alta de triglicéridos, grasa, sobrepeso. Pero hay que identificar, vámonos yendo a la raíz del problema, vamos yendo de dónde viene, por qué surge este aspecto. Obviamente que detrás de esta adicción, pues hay algo detrás de esta situación, alguna cuestión emocional, algún conflicto, alguna creencia. Entonces, para poder identificar, pues tenemos que irnos a conocer primeramente cómo trabaja este gran cerebro con este gran sistema. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se origina? ¿Por qué? Y la cuestión, obviamente, esta es la cuestión fisiológica, pero también está la cuestión emocional. Y tenemos que revisar qué es lo que sucede. Va a estar bien interesante esta noche, noches en tu espacio, noches para bajar de peso. Entonces, por favor, permanece, invita a las personas, están llegando todos mis amigos, eso me llena de alegría, porque van a tener más conocimiento y van a poder atacar un problema en un momento dado que les puede estar generando ahí un sobrepeso. Y díganme si no, ahora con este tema del confinamiento, de la pandemia, mucha gente entró en ansiedad, entró en las cuestiones de irse sobre los alimentos, en atracones, se hicieron adictas a algo, porque si bien vamos a hablar del tema de la adicción a la comida, en nuestro sistema, como funciona nuestra mente, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que la adicción, bueno, pues es diferente: adicción al cigarro, adicción a las drogas, adicción a sustancias tóxicas, adicción a la comida, a los refrescos de cola, a los dispositivos móviles, al Facebook, al YouTube. Entonces hay diferentes formas, hay diferentes variantes de este tema de adicción. Sin embargo, bueno, vamos conociendo
cómo se origina, de qué forma. Y en el caso de la comida, que pues bueno, es lo que trabajamos, es lo que le venimos trabajando. Entonces, eso es lo que nos toca el día de hoy, conocer y tener esta información. Sin embargo, y antes que todo, y antes que nada, quiero darle la bienvenida a todos mis amigos que están llegando, que están reuniéndose. Entonces, conciencia, si me ayudes para saludar a todo el mundo, Urbi et Orbi, porque sé que me ven de diferentes lugares del mundo. Guadalupe Isla Ramírez está aquí, muchas gracias, te mando corazones de la transformación. Soy nueva en tu canal y me encantan las metáforas de tus videos anteriores. Y qué bueno que te encantan, Lupita, porque resulta que hoy vamos a sortear precisamente un material que tengo de metáforas con programación neurolingüística para trabajar el sobrepeso. Sí, son 3 metáforas, ojo, 3 metáforas para trabajar si tu sobrepeso es por cargas emocionales, si el sobrepeso es por una cuestión de creencias, de pensamientos o por ansiedad. Esto a través de las metáforas. Y te recomiendo y te sugiero, si no estuviste aquí la sesión pasada, quienes no hayan estado, vayan por favor a la transmisión anterior para que entiendan un poco o un mucho por qué las metáforas son tan importantes, tan contundentes e inciden poderosamente en estos procesos para realizar los cambios que queremos. Después, ¿quién más anda por aquí? Uy, no, bueno, esta noche está engalanada con esta presencia, Nelly. Muchísimas gracias por encontrarte aquí. Me encanta todo lo que he aprendido. Sagrario Bernie dice, más que lista para la nutrición emocional de hoy. Sin duda alguna, vamos a nutrirnos de una forma distinta. En serio, me vale madre. Dice, en espera de aprender más. Mil gracias. Gracias a ti, Nelly, por estarte aquí. John Ocasio, muchísimas gracias, dejando aquí su like. Gracias por compartir este material, por dejar aquí su like. También estamos aquí. ¿Quién más anda por aquí? Déjenme ver quién anda por aquí, no seas así, oye, qué fea de modos eres, no seas fea de modos, conciencia, lánzame quién más anda por aquí. Lucas Lugo, aquí para aprender, muchas gracias. María Teresa Triviño. Ok, buenas noches, bienvenida. Y Rosario Cardona desde Tijuana nos saluda, saludos. Carlos Pérez, muchísimas gracias, Carlos, gracias por tu like, les envió corazoncitos de la transformación. Después, Aldo Flores tan comprometido, siempre gracias por estar aquí. Aldo Flores nos deja sus corazoncitos y en serio me vale madre, dice, sí, claro que sí. Luz María Rodríguez, kilos abajo ya, exactamente, con el hashtag gatito, como quieras llamarle, kilos abajo. Y Sagrario también nos pone kilos abajo ya, para que esto empiece pues a contemplarlo YouTube, a que se viralice, a que haga llegar. Cada vez que tú pongas un hashtag, se lo voy a comentar porque hay gentes que hay personas que no son muy digitales y en este mundo del YouTube esto ayuda para que este material se viralice y sepa que existe y que hay contenidos que les pueden ayudar realmente al tema del sobrepeso. Aldo Flores ya también nos puso sus hashtags y vienen todos los hashtags. ¿Quién más también anda por aquí? Creo que por aquí. Diana Elena, kilos abajo ya. Ok, Guadalupe Islas Ramírez, todo el mundo poniendo aquí su hashtag. Luz Elena Costa, buenas noches, maestra, kilos abajo ya. Guadalupe Islas, kilos abajo ya. En la medida en que estoy leyendo y que estoy escuchando kilos abajo ya, es una programación. Vamos a hablar más de este tema, no ahorita, sino después. ¿Por qué les digo esto y por qué funciona? Rosario Cardona nos dice kilos abajo ya. Luz María Rodríguez, kilos abajo ya. Por ahí vi que Anet Campuzano anda. Anet, amiga hermosa, te mando un saludo. Algo leí de tu perrito, esperemos que se encuentre bien. Buena vibra, ya sabes, para que esta situación pase pronto. Edison Santa Cruz, kilos abajo ya. Sagrario Bernie dice, se les acabó su gordito ya, se acabó ese gordito ya. Nada más es un delgado atrapado en un cuerpo no tan delgado. Fíjense este juego de palabras que porque es muy importante la comunicación. Muchísimas gracias, bonita noche a los que van llegando. Sean ustedes bienvenidos a su espacio
noches para bajar de peso. Entonces, vamos entrando en el tema porque yo ya estuvo bien de hashtag. Me van a decir, oye, ya estuvo bien de hashtag, ya vámonos al tema. Vámonos al tema directamente. Quiero decirte que en tu cerebro, en tu sistema, una cosa es el cerebro y otra cosa el sistema operativo, vamos a llamarlo así. El sistema, dentro de toda esta complejidad que tiene tu cerebro, fisiológicamente se crean, vamos a decirlo, circuitos neuronales, pero en esta ocasión son circuitos de la recompensa y circuitos de la motivación, que es lo que nos acerca, los que nos da impulso, en este caso, a irte por esos alimentos que no son tan nutritivos. ¿Por qué en lugar de irte por estos alimentos, llámale pastelillo, chocolates, refresco de cola, llámale helados, no sé, esa cuestión, las frituras que dices aquí, sí, este es mi talón de Aquiles, ¿por qué en lugar de irte sobre de evitar esta parte, este tipo de alimentos, ¿por qué no te vas hacia las ensaladas? ¿Por qué no te vas hacia las manzanas? ¿Por qué no? Porque no se te antoja. Digo, si al final tienes hambre, pues es como lo mismo, ¿no? Bueno, porque esto sucede fisiológicamente. En tu cerebro se crean caminos de información, carreteras, por ahí se menciona, de información a través de todos los neurotransmisores, a través de la electricidad que varias veces pasa por la corteza cerebral de tu cerebro. Ahora, hay una parte en donde se crean estos circuitos de la motivación y estos circuitos de recompensa. ¿Recompensa ante qué? Motivación hacia qué? Pues hacia irte al tema de la comida. Y es que fíjate, el comer estos alimentos, este tipo de alimentos como los que te menciono, las frituras, los helados, lo prohibido, porque está rico, ¿estás de acuerdo? Está buenísimo. Pero bueno, no nos ayuda para nuestra intención, para lo que queremos. Y al hacer esto, ¿qué crees que sucede? Que vas liberando algo que se llama dopamina. Pues la dopamina, como ya sabemos, son unos neurotransmisores de la felicidad que te acercan a la felicidad y casi siempre los humanos tendemos a querernos acercar al placer y alejarnos del dolor. Entonces, fíjate qué interesante, porque si tú estás tratando de bajar de peso, te implicaría alejarte de todo lo que te gusta para convertirlo en dolor y encima te quiero hacer ejercicio, bueno, más bien te mandan a hacer ejercicio, pero no eres como muy fit que digamos, pero entonces esto ya te causa cierta situación incómoda y como no lo logras y luego caemos en el círculo dichoso y ya te es doloroso. Entonces siempre el cerebro va a tratar de alejarse del dolor y acercarse al placer. ¿A través de qué? De toda esta complejidad que está sucediendo en tu cerebro. Y esto es muy importante. Ahora, hay algo que se llama núcleo accumbens, que aquí es donde se liberan las dopaminas de tipo 2. No nos vamos a meter en tanto rollo porque pues al final no se trata de eso. Nada más quiero darte como la referencia de dónde va esto, de qué se trata y por qué. Fíjate que está súper interesante esto porque aquí están los receptores de la dopamina. Pero ¿qué sucede? Cuando tú consumes ciertas situaciones tóxicas o alimentos como los azúcares, estos alimentos y estas situaciones tóxicas destruyen estas cuestiones, este tema de la dopamina 2 la destruye. Entonces, es por eso que te falta el control a la hora de decir, pues no voy a comer ahora sí me voy a abstener de no tomar este refresco de cola oscuro. ¿Y qué sucede? Al rato lo estás tomando. Dices, oye, no puedo, pero ¿por qué? Si yo había dicho qué trabajo me está costando, no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la historia que seguramente te es bastante, bastante familiar. Entonces,
Esto es lo que sucede. Entonces, si tú no logras romper esta situación de hacer una disrupción, vamos a decirlo así, o sea, es una disrupción es una interrupción rápida para decirle al cerebro, cambio, hacer un switch y romper de alguna manera este hábito y a nivel del cerebro, a nivel de este sistema, vamos a decir, romper esto para crear otro tipo de circuito. Nosotros le llamamos un circuito alterno. Espero ser clara y si no, dime, por favor, para poder aclararte más la situación. Entonces, está el circuito que te lleva a la situación de los atracones, de los placeres, de la motivación, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer algo para romper este circuito y colocar otro que sí te va a ayudar. No te va a llevar así como el de las ensaladas, no tanto así, pero te va a ayudar de una forma diferente. Y como cada cabeza, cada inconsciente tiene su propia forma de procesar, entonces será de diferente forma. Aquí lo que tenemos que aplicar es esa disrupción. ¿Te gustaría conocer un poquito más? Porque esto, obviamente que a la hora de que tú interrumpas, de que tú cortes vayas mermando este circuito y estés fortaleciendo este otro, no hay de otra. Bajas de peso porque bajas de peso. Entonces, te voy a platicar la historia de un amigo, mi amigo el Salchi. Se llama Jesús, pero bueno, en la secundaria, ya saben, esos apodos de la secundaria, aquí lo vamos a hacer famoso porque me permitió contar la historia. Bueno, mi amigo el Salchi ya se va a hacer famoso, hashtag Salchi, no, hashtag kilos abajo, ya, es hashtag kilos abajo, ya al rato el Salchi va a andar por todo el mundo, urbi et orbi. Bueno, ¿qué pasó con este chavo? Yo tuve un día un curso presencial en la ciudad de Guadalajara, de donde soy originaria. En la ciudad de Guadalajara tuve un curso presencial y entonces me dijo, Ireri, fíjate que yo tengo un problema. No puedo bajar de peso porque tengo adicción a este refresco de cola tan conocido. Entonces, le digo, fíjate bien lo que te voy a preguntar y fíjense bien lo que les voy a decir a todos ustedes que quizá puedas tener por ahí una adicción al pan, pero adicción en serio. Una cosa es que te comas tu pedazo de pan, pero otra cosa es que te acabes la bolsa de pan y que no tengas suficiente y que cada vez que hay una situación por ahí que quizá logras identificar o quizá no, vas hacia el pan. O aprendió tu cerebro a que, ya lo mencionaba yo, aprendizaje de mi madre, que cada vez que se me bajaba la presión, yo cómo iba a saber que se me bajaba la presión, pero bueno, cada vez que se me bajaba la presión, tómate una Coca-Cola. Ups, bueno, ya dije el nombre. Que me patrocine, ¿no? ¿Cómo les voy a decir? Es que está bien interesante porque sí pueden tomar la Coca-Cola, sí, Coca-Cola, sí puedes tomar la Coca-Cola, sí puedes comer tu pan, sí puedes comer tus... Esto es lo maravilloso de estas herramientas, o sea, aquí no hay prohibiciones, pero aquí te voy a decir qué hacer, cómo hacerlo, para que trabajes en este tema. Bien, ahora, lo que hicimos con el Salchi, vamos a regresar con el Salchi, en este curso presencial, lo que hicimos con el Salchi fue, antes que todo y antes que nada, preguntarle, misma pregunta para ustedes, ¿quieres dejar definitivamente la Coca-Cola? Que en este caso era su historia, era su situación, pues, adicción a la Coca-Cola. Día, mañana y tarde, o mañana, todo el día, estaba tomando la Coca-Cola. Entonces, le dije, fíjate bien lo que te voy a preguntar. ¿Quieres dejar completamente la Coca-Cola o quieres bajarle consideradamente? Me dice, no, pues, no, como que no quiero dejarla del todo, pero sí quiero dejarla porque ya me está afectando en mi salud total. La verdad, no me acuerdo si se eliminó del todo o decidió nada más un poquito, como quiera que fuera. Entonces, le dije, ok, estamos listos, estoy lista para trabajar, ¿estás preparado? Pues que sí. La misma pregunta es para ustedes y chéquese en el contexto de dejar de fumar, de bajar de peso, por supuesto, de esos hábitos de repente que no son tan sanos y que puedes tú trabajar.
Entonces, total, trabajamos, chicos, chicas, yo creo que fue una cuestión que te gusta media hora de hacerle ahí en vivo, delante de todos los que estaban, los presentes, los asistentes, esta técnica para que en una sola sesión, en un solo curso, bueno, este es un curso, un solo ejercicio, pues no sé si la dejó o le bajó, pero lo que sí sé son las fotos que te voy a mostrar. Conciencia, por favor, nos muestras las fotos de nuestro amigo. Fíjense bien, aquí déjame quitar este fondillo. Estaba en proceso cuando me dice que pues le estaba yendo bastante bien. Observen el abultamiento de su estómago. Ahora vamos a la siguiente foto. Conmigo. Vamos a quitar la foto con sí, porfa. Así, si no de lado y saludamos a mi amigo. Bueno, ok. Eso es uno de los resultados que yo pude, o de los cuales pude trabajar con él, específicamente en el tema de la Coca-Cola. Entonces, pasaron, es que no me acuerdo cuántos meses, fueron como 13 kilos, me parece que fueron como 6 semanas aproximadamente, en donde a través de este ejercicio con su inconsciente logra, no sé si, yo creo que sí, porque el otro día fíjate, todavía, qué descaro, digo yo. Y ahorita les digo en qué consiste ese descaro. Estamos en un grupo, son amigos de la secundaria, estamos en un grupo, en un chat, obviamente, ya saben que ya tenemos todo el mundo nuestros grupos, ¿no? En el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp, Salchi nos manda un plato de menudo, o mondongo, no sé cómo se llama en tu país, pancita para Ciudad de México, y aquí en Guadalajara menudo, y en otros mondongo, no sé en tu país cómo se llame, pero bueno, al fin es un caldo que lo comes con muchas tortillas. Entonces empezaron todavía a decirle, ay, qué hubo, mira, ya estás comiendo. Pues es que sí pueden comer, o sea, esta es la maravilla de esto. Lo que se ignora es que puedes tú controlar, puedes tú tomar el mando de lo que consumes y de lo que no, con una conciencia, pero va más allá de la conciencia, porque este proceso se da a nivel completa y absolutamente inconsciente. Inconsciente, recuerden, es la palabra clave que nos va a orientar siempre hacia la salud, hacia lo que sí queremos. Entonces, dentro de estos procesos, yo te invitaría también a que trabajaras mucho contigo con tres palabras claves para tu proceso de bajar de peso. Empatía contigo mismo, vamos a decirlo así, aceptación y comprensión. Esto es unas claves que te van a ayudar para que tú puedas hacer tu proceso diferente y no desde el castigo, desde el maltratarte, el violentarte, no, ahora vamos a hacer las cosas de diferente forma. Ah, mira, me dice Conciencia, Minerva Sosa, no sé si por ahí puedas ver el comentario, pero Minerva Sosa nos dice que en República Dominicana le llaman mondongo. Qué rico, ¿eh? Yo soy fan del menudo, ¿para qué les digo que no? Soy fan del menudo. Mira, se me hizo agua en la boca, claro, estas horas no, pero, y con el calor menos. Pero, o sin embargo, puedes comer lo que sea y tú decides de forma consciente si nada más reduces o lo trabajamos de forma como para que lo puedas rechazar. Por ende, pues ya viste cuáles son los resultados. Así que está buenísimo esto. Entonces, está bien interesante, porque mira, si revisamos realmente desde el nacer, que tenemos todas las grabaciones en tu mente, están ahí, no solamente desde el nacer, ahora sí como dicen en mi rancho, desde antes, o sea, desde antes, desde que
Mira, desde que estás en el vientre de mamá, ya traes una programación en tu mente. Pero también hay una carga energética familiar que nosotros trabajamos mucho en la reconversión, así se llama. Lo que te quiero decir es que tu mente está programado pues, desde que antes que vengas a este mundo. Sin embargo, cuando tú vienes, muchas veces este tipo de recompensas está asociado con lo primero que se supone recibes en la vida. Y esto es amor, seguridad y el contacto. Si tú a un bebé no le das ese contacto físico, hay pruebas científicas que los bebés pueden morir. De hecho, hay un experimento bastante interesante acerca de esto. Cuando hay carencias de este tipo en tu vida, tratan de llenarla a través de la comida o a través de la adicción, a través de irte por el chupe o de sustancias tóxicas, de cuestiones de este tipo. En este caso, bueno, estamos hablando del tema de la comida. Chécate cómo andas en estos temas, te lo repito, amor, contacto y seguridad. De hecho, ha habido mucho en personas que el tema de la autoestima está, pero bien ligada con el tema del sobrepeso. Al no tener una buena autoestima, o sea, puedo entender que tengo sobrepeso y no tengo autoestima. Al revés. Si no hay una autoestima fortalecida, una seguridad fortalecida, que esto tiene que darse desde los primeros años de vida, va a impactarte. Y puede impactarte en varias cosas, pero bueno, te digo, esta es una variante en el tema del sobrepeso. Entonces, nuevamente, amarnos, body positive, acuérdate, aceptación, amarnos, comprensión, empatía, mientras trabajas en tu proceso para bajar de peso, porque ya lo viste, de que se puede, por supuesto que se puede bajar de peso. Al final es una decisión de vida. Tú puedes estar aquí porque quieres recibir este material, porque quieres conocer de qué se trata, porque quieres hacer algo por ti. Y si no, pues a lo mejor tendrás más expectativa con pastillas y tal, y está bien, ¿eh? Es tu decisión. Pero si se te está ofreciendo algo mucho más sano, que no va a impactar en tu cuerpo, que vas a dejar de violentarte, porque si vas por las pastillas, pues es violentar tu cuerpo. Y vaya que los efectos secundarios de este tipo de productos milagro te afectan todo. Y al final de cuentas, ¿sabes qué? Te puede bajar de peso, pero luego viene el rebote y vuelves a subir de peso. Con estos procesos, no, con estos procesos ya no vuelves a subir de peso, porque inmediatamente, y si te notas así como un kilillo, dos, porque pues bueno, fluctúa el peso y más en las mujeres, identificas inmediatamente qué está sucediendo. Y siempre me gusta a mí descartar situaciones de que, pues, no sé, cuestiones hormonales o realmente tuviste fiestas y te fuiste a los atracones, te fue difícil, etcétera. Que por cierto, y dicho sea de paso, estamos cocinando un pack, más adelante se los voy a dar a conocer, para que tú vayas con elementos a la guerra. A la guerra yo me refiero, porque es una batalla el que te enfrentes a todos los platillos que se te van a atravesar en la Navidad, en las posadas, y que evites llegar a tu propósito de año nuevo y a llegar enero con todos los 13 kilos de más o los que te hayas aventado y decir, ahora sí voy a bajar de peso, pero te cuesta trabajo, pero ya te estás culpando, pero no debiste haber comido tanto, pero sí ya, bueno, total, todas esas flagelaciones que te estás haciendo en enero, pues hay que evitarlas y hay que ir preparados con técnicas y hay que ir preparados con esto. Y esto se está cocinando para antes de que entren estas fiestas decembrinas y que tú te lleves esta situación en lugar de invertirle después a ese gimnasio que no llegas ni al mes
y que ya aventaste la toalla literalmente, o que los tenis que te compraste, pues bueno, te los pones eventualmente porque ya no fuiste al gimnasio, y toda esta historia que estoy segura conoces. Entonces, lo estamos cocinando para que estés atento, para que estés al pendiente, porque para los amigos que están en esta transmisión voy a hacerles una consideración bien especial. Así que vamos a tomar lista, vamos a decir, a ver si estuvo o no estuvo, y vamos a poner palomita a ver si es cierto. Sin embargo, también quiero comentarte otra cosa. Fíjate cuántos regalitos va a haber. Ya viste que te dije que está el Buen Fin, ¿verdad? El Buen Fin, no sé, es mundial, es internacional. Bueno, aquí en México sí. Pero la cuestión es que, fíjate bien lo que vamos a hacer. Por el tema del Buen Fin, vamos a dar un 50% de descuento a las personas que tengan este tipo de adicción a la comida. En una sola sesión vamos a eliminar esta situación, así como a mi amigo, como el Salchi. Entonces, voy a darles un precio del 50% a partir de ahora hasta, ¿qué? Noviembre, 16, algo así, ¿no? Por ahí si me ayudas a investigar conciencia, pero creo que es hasta el noviembre 16, porque, o si tú conoces a una amiga, un amigo que tiene esta situación de que tiene la adicción, la coca, el menudo, la comida, los pasteles, los chocolates, o el pan, o lo que fuere, vénganse a trabajar, trabajamos la técnica, les doy la técnica, ¿para qué la trabajas? Y vámonos, eliminó. Si lo quiere eliminar, y si no, pues así, mira, sí me quiero tomar mi helado, sí me quiero comer mi chocolatito, pero ya quiero tener una estrategia, quiero tener una técnica para poderlo trabajar. Imagínate una sola sesión. Si tú vas, y no es por descalificar, ni mucho menos, pero es mucho tiempo si tú vas a otro tipo de terapias convencionales. Aquí, mira, en una sesión y vámonos, lo eliminas. Obviamente, salvando las situaciones, voy a hacer un diagnóstico antes para ver si eres candidato, si eres candidata, porque si hay alguna otra situación que se deba tratar, yo te la haré conocer y decirte, mira, me parece que puedes irte por esta otra situación para trabajar si es que hay algo más. Si es una situación tipo como la de mi amigo, que no traía así como un conflicto emocional fuerte, vámonos, en una sesión, pero en la misma, ¿cómo se dice? En la misma sesión que estarías ahí mismo, te diría, ¿sabes qué? ¿Es viable? O ¿sabes qué? No, pero te sugiero esto. Y así ya tú lo decides, pero 50% de descuento, una sola sesión. ¿Qué te parece? ¿Te late? ¿No te late? ¿Te gusta o no te gusta? Me lo vas a hacer conocer. Bueno, vamos viendo qué dicen los amigos, qué está pasando ahí en el chat, si se están, porque luego se saludan y luego se mandan saludos y luego, o hay alguna duda, mira, en serio, me vale madre. Aquí nos dice, Gina Velasco Flores nos dice, empatía contigo mismo, aceptación y comprensión, sin duda alguna. Esto es básico. Ana Luz Velasco, la maestra Ana Luz nos está acompañando. Gracias, Ireris Velasco, por todos los que... Gracias a ti por encontrarte aquí. Ana Luz Velasco es mi hermana también. Ella es la maestra de muchos y aquí está acompañándonos. Guadalupe Isla Ramírez, yo no como pan ni refresco y no sufro por eso. Lo que no puedo dejar es la tortilla. Ay, pues es que ¿quién? Y luego cuando son así recién hechas, échale sal a la herida. Se puede manejar y no tienes que dejar la tortilla si te encanta. Pues miren, como dice una amiga, ¿no? Como decía, frase de una amiga que perfectamente la conoce la maestra Ana Luz, aquí yo no, al mundo yo no vine a sufrir. Y si te encantan las tortillas, tanto como a mí, como a varios de aquí, así con su guacamolito, sus taquitos, no, pues ¿cómo? No, tienes que eliminarla, no. Pero si es una adicción fuerte y sabes que no te hace bien, bueno, pues entonces hay una forma de que puedas trabajar esta cantidad de tortillas que a lo mejor, y es que hay guisados como el mondongo o como el menudo
pues no es una tortilla, o sea, te vas a ver, luego te dan unas tortillonas así que tú dices, oye, pues no es manda, no es castigo, pero como que sí, porque no las andamos terminando. Gracias, te mando también corazones de la transformación. Dice Gina Velasco, felicidades, mana. Hombre, a ti muchísimas gracias por encontrarte aquí. Candy Barrera nos manda y nos dice yo, levantó su manita y nos dice yo con corazones de la transformación. Den su like, dice, en serio me vale madre y le vale madre porque quiere que dejen su like. Sí, por favor, den like a esta transmisión en vivo para que la valore YouTube y entonces haga conocer que hay gente que está atravesando una situación de adicción, sepa que hay técnicas para que lo pueda trabajar. Sagrario nos dice, quiero dejar las harinas y el dulce. Pues es que es lo que más, lamentablemente, porque es lo... Y luego es muy adictivo. Las azúcares son bastante adictivas. Radio Misterio Urbano, gracias por encontrarte aquí, hermana. Gracias por encontrarte aquí. Al contrario, qué padre, también estuvo ayer tu transmisión de ayer muy interesante con este tema, ¿verdad? Que a todo el mundo nos trae de cabeza. Candy Barrera Cortés, yo soy adicta al pan. Mucha gente, y se fijan que hay muchos memes del pan, muchísimos memes del pan y nos da mucha risa porque obviamente hay mucha verdad detrás de esto. Muchísimas gracias por tu like, hermana. Muchísimas gracias por encontrarte aquí, Radio Misterio Urbano. Te abrazo. Cristina Rivera, yo soy adicta al menú. Ándale, ya somos dos. Mira, no soy adicta porque estoy soy de Guadalajara, pero estoy en Tepic y aquí no tengo un menudo cerca. Pero eso sí, a veces hago menudo, porque ahí como que ahí donde me ven, me queda bien bueno, por cierto, pero no es de diario, por supuesto, no, imagínate. Cristina Rivera, yo soy adicta al menudo, pues sí, somos las adictas al menudo, ¿qué tal? Pero podemos comer el menudo, ¿cómo no? Y podemos comer el mondongo y los deliciosos taquitos, y puedes comerte tu pieza de pan, y puedes comerte tu barra de chocolate, no, tu chocolate, y puedes comer lo que quieras. Aquí nada más hay que tomar el control de una forma diferente. Sin embargo, todavía te voy a dar un ejercicio, fíjate bien, te voy a dar un ejercicio buenísimo para que trabajes esta disrupción. Se encuentra en uno de mis videos que se llama Adelgaza y hazte rico. Baja de peso y hazte rico, algo así, en donde vas a poder trabajar, fíjate, es que son varias cosas. Ahí te doy un ejercicio, estoy vestida así de rojo, para que identifiques el menudo, te iba a decir. Ya ves, Cristina, el menudo. Para que identifiques el video, estoy así vestida de rojo y dice adelgaza y hágase rico. Adelgaza y hágase rico. ¿De qué va este video? En este video vas a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué relación tiene? Bueno, la relación es que se trata de romper un hábito a través de hacer una acción diferente. Cuando tú tengas ese impulso de levantarte o ese atracón por el pan, por el chocolate, por las harinas, por el menudo, las tortillas, es que a veces hasta un taco con sal es delicioso, no manchen, o sea, bueno, cuando tengas ese impulso, y acuérdate que ya te dije, ¿cómo puedes distinguir hambre emocional de hambre física? Te lo repito, hambre emocional cuando está aquí en la boca, cuando lo sientes aquí en la boca. Hambre física, fisiológica, cuando sientes la sensación en el estómago. Entonces, al ir haciendo tú esta diferencia, ya te vas a dar cuenta si realmente es un antojo, si realmente es un atracón, un gusto, algo de este tipo, y te vas a la otra parte. Cuando tú identifiques esto, que es una gran ventaja, cuando logres identificarlo, vas a ir a hacer otra acción que te va a llevar a la riqueza. Si es que eres muy compulsiva, muy compulsivo de repente, que te dan esas ganas y que eres capaz de ser las 12 de la noche y te levantas a comprar y por la refresco de cola o por la cajetilla de cigarros y tal, o sea, ya estamos hablando, o que te levantas de estar dormido porque te hace falta el cigarro o la Coca-Cola o la tortilla o lo que sea, bueno, entonces ahí sí ya los focos de alerta ya están más que prendidos. Puedes tratar con este ejercicio. Y si no, contáctame y lo trabajamos. Acuérdate, es el 50%, una sola sesión para que logremos juntos, acompañándote, para erradicar
esta situación y por supuesto, y por ende, bajes de peso. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos nuevamente, dando y like, compartiendo. Ay, los que estamos adictos al menudo, al chocolate, pues es que no los culpo, oiga, no los culpo. Lo más rico, lamentablemente, es lo que menos sano es. No nos hace tan mal porque nos acerca al placer, nos acerca a generar las dopaminas y tal. Sin embargo, ya cuando está afectando a mi cuerpo, ya estoy viendo así, que no está siendo tan sano, pues bueno, entonces ya tenemos que poner manos a la obra. Ay, qué delicioso, pues. Y además, bueno, acá en México, vamos a decir, en la parte norte de América, pues ya empieza a hacer frío y es como una contra, porque naturalmente se te antojan las calorías, porque las necesitamos para el tema. Fíjate qué belleza, qué sabiduría de cuerpo. Sin embargo, ahora sí que no nos ganen los santos, porque el chocolate en la mañana, el chocolate en la tarde, y para calentarte, y que no sé qué, y entonces, bueno, ahí ya no es tan sano, los caramelos, mucho dulce, y sí se antoja, pero te digo, además, por esta cuestión de que inhibe los azúcares y estas sustancias tóxicas a esta dopamina 2 y por eso las destruye y se hace más complicado el asunto. Entonces, bueno, los antojitos, pues cómo no, los antojitos, la dieta, todo les digo, y más, en serio, que vienen las fiestas, los patronales no, las fiestas decembrinas, y a ver cómo vas a salir adelante de ahí, si hay pozoles, si hay tamales, hay buñuelos, todo esto de nuestra comida mexicana. En serio me vale madre, nos dice, uy, ese chocolate blanco es mi problema, por eso no compro tanto. Lo puedes controlar. Si no lo pudieras controlar, Nelly, te irías sobre el chocolate blanco. Matilde González Millán, gracias por estar aquí, te envían corazoncitos. Buenas noches, maestra. Yo tengo adicción a la comida, me gustan todos los antojitos y la dieta T. La dieta T aquí en México son tortillas, tacos, tamales, tortas. ¡Qué delicia! Pero bueno, que no sea tanto. Guadalupe Isela nos dice, sí tengo un problema y sí voy a la cocina a las 12 de la noche y caliento unas tortillas hasta con sal y crema y me las como. Es que qué rico, o sea, ¿cómo decir, cómo te comes eso? O sea, no hay forma. Claro, y entonces aquí ya estamos hablando, sí, de una situación de adicción, no sé cómo andes con el peso, porque habrá quien no le pase nada, pero habrá personas que sí. Maricruz López, saludos, gracias por compartir. Bendiciones, Maricruz, saludos a ti, gracias por estar aquí. Muy bien. Ok, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? O más bien lo que se dieron cuenta fue que sí tenían una adicción. A la hora de que yo te digo, si eres de las personas que a medianoche tienes que levantarte o que estás en tu casa, ya es de noche o muy temprano y dices, no, ya no aguanto más, yo me tengo que ir a comprar ese chocolate o yo me tengo que ir a tomar esa Coca-Cola, pero como no tengo en la casa, entonces no, y aparte, fíjense que yo tengo una amiga, ella para toda su vida es muy abundante. Cuando hace comidas, cuando tal, muy abundante, muy abundante. Nada codis, mi amiga. Entonces, pero fíjense que me daba cuenta que cuando estaba en su casa, llegaba el camión de Coca-Cola, literal, el camión de Coca-Cola y compraba bastantes bidones o garrafones de agua natural. Bueno, pues entendía, ¿verdad? Eso es normal porque estás consumiendo constante. Sin embargo, se abastecía de Coca-Colas. Y entonces dices tú, bueno, pues, ¿y qué rollo, no? Algo hay por ahí porque, pues, debió haber sido como muy frecuente. A mí me tocaron a lo mejor 2 veces, 3, quizá fue coincidencia, pero no, porque me decía, es que yo necesito, yo no, sin ella no puedo vivir, sin la Coca-Cola no puedo vivir. Hay personas que dicen, yo no puedo vivir, quítame lo que quieras, pero el cigarro no me lo quites, quítame lo que quieras, pero la Coca-Cola no me lo quites. Muchos dicen que les falta un grado para ser nutritiva. Bueno,
Bueno, hay que aprender a tomarla porque pues, sí, sí, es rica, no vamos a decir que no. Claro que es rica la coca, díganme si no, es dulcísima. Fíjate que cuando, si has tratado de quitarte los azúcares, si has tratado y te has mantenido cierto tiempo, el día que tú tomas una Coca-Cola sientes azúcar hasta por debajo de yo no sé qué. Es interesante, sí tiene mucha cantidad de azúcar, lamentablemente, pero lamentablemente, pues también voy a decir, tengo que decirlo, es deliciosa. Sin embargo, hay que aprender a tomarla, hay que aprender a comer de una forma distinta, que esto no sea una adicción para que no te lleve al sobrepeso. Digo, tampoco te estoy diciendo que te tomes con tus 3 comidas, tus 3, no, no, tampoco estoy diciendo eso. Hay que aprender a disfrutar la vida de una forma diferente. Y bueno, vámonos, ¿qué les parece? Si nos vamos, si no hay dudas, si no hay comentarios al respecto, obviamente, de esta adicción. Ya te dije cómo lo vas a trabajar, ahí tengo el ejercicio, ya te dije que va a haber un buen fin, el buen fin, para trabajar esta situación. Ahora, vámonos al regalo, vámonos a lo que sí me gusta de todas estas noches que estoy realizando una transmisión los días miércoles y los días viernes a las 8 de la noche. Entonces, ¿están listos o están preparados? Ustedes díganmelo, háganmelo conocer para hacer el sorteo de metáforas con programación neurolingüística para bajar de peso. Estas metáforas son 3 metáforas. Una para el tema de las emociones, si estás cargando emociones, la otra por si tienes una cuestión de ansiedad, y la tercera por creencias, por pensamientos que te han llevado al sobrepeso. Y después vamos a hablar un poco más acerca de esto. Y si sabes si dices, ¿qué onda con las metáforas? ¿Qué es eso? Bueno, pues la transmisión pasada, del viernes pasado, hablé acerca de por qué funcionan, por qué a nivel inconsciente son muy, muy, muy poderosas y cómo te pueden ayudar para bajar de peso. Entonces ya me están diciendo aquí que ya están listos, ya se están preparando para este sorteo de las 3 metáforas. Nada más déjame recordarte que vamos a tener el Buen Fin en donde tú podrás trabajar este tema de la adicción al pan, a la tortilla, al chocolate, todo esto que nos compartieron, tú lo puedes trabajar y te voy a dar un 50% de descuento, una sesión y vámonos, ay, los perritos, vámonos con herramientas para enfrentar esa situación de las adicciones y para el tema de las adicciones y que de la tortilla y tal y tal y tal. Entonces, bueno, vámonos al sorteo. Ya invitaron a sus amigos, ya invitaron a sus amigas, a sus amigues. Si te bajas, no te... A ver, ok, gracias, conciencia. Me están confirmando, hasta el día 16 de noviembre vamos a tener esta oferta, fíjate bien, de trabajar esta ansiedad. Una sola sesión, 45 minutos, 50 minutos de tu vida, 50% de descuento para trabajar ese tema de la ansiedad y te quites, si así lo decides, o nada más quieres reducir de forma significativa el tema de comer eso que te lleva a comer la tortilla, a comer el pan, a comer el chocolate. Y qué maravilla que cada vez que tú veas esa barra o esas piezas de pan deliciosa que ponen enfrente de ti, como si supieran que te vas a ir por ellas, sobre ellas, o el pastel o los helados, sepas que puedes acercarte y que vas a poder comerlo y disfrutarlo sin comerte todo y después tener las dichosas culpa. Entonces, muy bien, Elia Milaton, muchísimo. ¿Cómo te ha ido con sonidos sanadores? Ya me vas a platicar, ¿eh? ¿Cómo te ha ido con sonidos sanadores? Se ganó la vez pasada, sonidos sanadores para bajar de peso, 9 horas y media, para programar tu mente mientras duermes. Y que me digas si qué efectos secundarios ha estado teniendo. Ok, entonces, el costo ¿cuánto costaría la sesión? Bueno, háganme llegar, por favor, un correo ahí ahorita se les va a poner la conciencia, es hola@irerivelasco.mx. Ahí mismo, aquí abajo, ahí está el correo. Escríbeme un correo y te doy toda la información, pero
Pues imagínate todo lo que te vas a ahorrar. No es nada costosa, ¿eh? Nada costosa. Al final es una inversión. Entonces, dice que muy bien, le ha ido muy bien. Qué bueno, Elia, me da mucho gusto que te ha ido muy bien con el material. Vámonos pues, vámonos, tendidos como bandidos. Y nos vamos a ir tan rápido, tan rápido, que vamos a ponerle que a la primera persona, ¿ya la tienes, conciencia? ¿Ya la tienes por ahí para que vayas ubicándola? A la primera persona que puso y que colocó hashtag kilos abajo ya, es la persona que se va a llevar metáforas, las 3 metáforas con programación neurolingüística o PNL para bajar de peso. Entonces, ojalá si lo tienes por ahí o si usted, ya está aquí. ¿Quién creen que se lo sacó? Sagrario Bernie. Felicidades, Sagrario. Mira, estás de suerte, suertuda. Dijera por ahí la productora, ¡bravo! Se llevó su, ¿cómo se llama? Se llevó su artículo, se llevó su producto digital de las 3 metáforas con programación neurolingüística para bajar de peso. Así que muchísimas felicidades. Estás de suerte este día y los demás también, Sagrario. Así que muchísimas felicidades, Sagrario. Qué bueno que te lo sacaste. Escríbeme un correo aquí, acá, aquí. Escríbeme un correo para que ¿cómo se llama? Tener tu email y entonces abrir tu material, ¿va? Este material no está dentro de otro combo que vendo, otro combo de artículos que tengo, ese está afuera, así que no todos lo tienen. Los que compraron el combo en su momento, que les incluye la banda gástrica virtual, con hipnosis y programación neurolingüística, sonidos sanadores, Slim Fast para la inflamación abdominal, el curso que doy, el que les platicaba, el de las 5 horas, perdón, el de 8 horas está digitalizado en 5 horas. No, hombre, pues ahí están los ejercicios, ahí están las estrategias, está todo ahí y está en ese como, pero las metáforas con programación neurolingüística no están ahí. Entonces, para los que no, ya tienen todo el combo, pues les falta esto, les falta esta otra parte. Y más productos que van a venir. Como les decía, estoy cocinando unas grandes herramientas. Bueno, las herramientas no están cocinadas, ya están cocinadas, pero otro combo para que tú vayas preparado, preparada a esto que vas a enfrentar, y tú como guerrera y valiente tienes que tener con qué vas a entregar. Entonces lo vamos a hacer esto antes de, obviamente, de las fiestas para que lo afrontes, ¿no? Y vienen las posadas, pero tú ya vayas preparado, ya vayas preparada y póngame encima lo que sea, póngame enfrente lo que sea. Les voy a decir cómo se hace. Entonces, y no subes de peso, y al contrario, vas a bajar de peso, hay cosas nuevas. No, si andamos en creativos, así que mantente por favor atento, es un combo que se viene. No me podía aguantar como buena Ariana, tenía que decírselos, ya se los solté, pero es importante para que sepas que viene algo interesante, se está cocinando algo interesante. Yo espero ya la siguiente semana, porque me tengo que dar prisa para que ustedes ya vayan adquiriendo este conjunto de ejercicios, de técnicas que vamos a ofrecerte para que vayas bien preparado. Igual se lo quieras regalar a alguna amiga, algún amigo, le caería, ahora sí, como dicen por ahí, le caería como anillo al dedo, como un regalo de Navidad. Así que, pues bueno, muchísimas felicidades, te aplaudimos y te abrazamos, Sagrario, y te felicitamos. Y yo sé que la siguiente semana va a haber otro ganador, otra ganadora, pero tienes que mantenerte en este canal y tienes que participar y poner, bueno, dependiendo de la dinámica que les comentemos. Así que a trabajar, chicos, ya tienen material, ya tienen cómo afrontar este tema de la adicción a la comida. Así que sin más, te deseo una bellísima noche y te agradezco infinitamente por haberme acompañado el día de hoy. Les envío corazones de la transformación y que Dios me los bendiga. Hasta muy pronto, hasta la siguiente. Nos vemos el día viernes a las 8 de la noche. Hasta pronto.